Bueno, continuamos nuestra web. Mi nombre es Mayeli Caballero para hablar sobre la clasificación topográfica de las demencias, o sea, de acuerdo a la localización de la lesión. Tenemos que hay demencias corticales que se ubican en las áreas corticales del cerebro, o sea, de acuerdo a su inicio. Y las demencias subcorticales que se ubicarán en áreas más profundas del cerebro. Un ejemplo de demencia cortical, por ejemplo, es la enfermedad de Alzheimer. Un ejemplo de la demencia subcortical, por ejemplo, la demencia por VIH o la demencia por desmielinización cerebral. ¿Cuál es ese perfil neuropsicológico de las demencias según esa clasificación cortical o subcortical? Tenemos que las corticales tienen un déficit en la memoria, en las afasias, en las agnosias, en las apraxias y también cambios comportamentales y emocionales. Y las demencias subcorticales están acompañadas de algo muy singular, que es la lentificación de los procesos de consolidación. Bradisiquia, que quiere decir el pensamiento más lentificado, afectación motora, hipoactividad e inatención. La clasificación etiológica. Las degenerativas tenemos por muerte neuronal, como la enfermedad frontotemporal o la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en la imagen cerebral siempre se encuentra una atrofia neuronal. Por enfermedades médicas o las demencias vasculares en el cerebro. Acuérdense, enfermedades médicas como por ejemplo demencia por VIH. Tenemos este cuadrito que es otro tipo de clasificación. Aquí encontramos las demencias degenerativas como los síndromes progresivos y otras enfermedades degenerativas. Las demencias frontotemporales, la enfermedad de Pick, la degeneración del lóbulo frontal, la demencia o enfermedad de la motoneurona. Y tenemos otras enfermedades degenerativas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de cuerpos de Lewy, la de supranuclear progresiva, la de Huntington, la degeneración corticobasal y otras enfermedades degenerativas. Tenemos en esta clasificación también las demencias vasculares. Las vasculares pueden ser por lesión única, por multiinfarto, por encefalopatía, por una hemorragia, por una hipoxia. Tenemos otros factores como las demencias infecciosas, las metabólicas o endocrinólogas, las neoplásicas, tenemos las carenciales, tenemos las tóxicas. Y tenemos otros tipos de clasificación. Bueno, también las demencias se pueden clasificar de acuerdo al diagnóstico diferencial en el caso de la depresión y de la demencia. Muchos pacientes llegan con síntomas de una demencia, pero resulta que es un caso mayor de depresión, y más en ciertas edades después de los 55 años. Entonces aquí hay un pequeño cuadro que nos va a indicar cuál es el diagnóstico diferencial de la depresión y de las demencias, de acuerdo a la duración de los síntomas, de acuerdo a la progresión del cuadro, de acuerdo a la historia familiar del trastorno afectivo, de acuerdo a los antecedentes personales del trastorno afectivo, de acuerdo a las quejas o fallas cognitivas, de acuerdo a las quejas en general, de acuerdo a la angustia por la que ocurre, de acuerdo a la alteración si es en memoria reciente o remota, de acuerdo a la alteración si es en atención y concentración, de acuerdo a la agravación si es nocturna o diurna, y de acuerdo también a los resultados. Entonces es muy importante porque a veces los pacientes tienen fallas en la memoria, pero resulta que es en la memoria tanto reciente como remota. Entonces no podemos hablar de que sea como tal un inicio de demencia, porque recordemos que la demencia empieza con síntomas en la memoria reciente, de alteraciones o pérdida en la memoria reciente. Otro diagnóstico diferencial es el de delirium y la demencia. Recordemos que el delirium es un estado confusional del paciente
que se parece a la demencia, pero no lo es. Entonces, en el delirium, por ejemplo, hay un comienzo brusco, cuando en la demencia es progresivo o insidioso. La duración también varía, mientras en el delirium es de horas a semanas. En la demencia ese es un cambio o un deterioro progresivo que va a durar desde meses hasta años. El curso en el delirium es fluctuante, quiere decir que a veces el paciente está bien, a veces está mal. En la demencia es más estable. En el nivel de conciencia también podemos notar diferencias. En el delirium la conciencia está alterada. En la demencia no hay alteración de la conciencia ni del sueño. La memoria, peor la reciente. En el caso de la demencia, peor la alteración en memoria reciente y remota. El pensamiento en el delirium está lento y acelerado, y en la demencia está empobrecido con dificultades de abstracción. La sensopercepción en el delirium está alterado, en la demencia está normal. Vamos a profundizar un poco en las demencias corticales. Vemos una imagen de la diferencia entre el Alzheimer y la depresión. En esta imagen de depresión, el cerebro está completamente normal, sanito, pero vemos que en la otra imagen ya hay una atrofia cortical, como si el cerebro se empezara a envejecer, a secar como si fuera una uva pasa, por así decirlo. ¿Cuáles son los signos de alarmas? Los signos de alarmas: pérdida de memoria que afecta la capacidad laboral, dificultad para llevar a cabo las tareas familiares. El paciente no hace, por ejemplo, las señoras que están en la cocina no hacen sus actividades normales como cocinar, o se les olvida echar la sal, o se les olvida apagar la estufa. Hay problemas con el lenguaje, no recuerdan el nombre de las palabras o el nombre de las personas. Desorientación en tiempo y lugar. La persona está desorientada para llegar, por ejemplo, de la casa a la tienda donde siempre va, o de la tienda a su casa. Juicio pobre o disminuido. Problemas en el pensamiento abstracto. Cosas colocadas en lugares erróneos. No deja, por ejemplo, la crema dental en el lugar donde antes la dejaba. Cambios de humor o en el comportamiento. Está más depresivo, está más irascible. Cambios en la personalidad, antes era muy activo, ahora no lo es. Pérdida de la iniciativa, antes tenía iniciativa, ahora como que no quiere hacer las cosas que normalmente hacía. ¿Cuál es el cuadro clínico? Entonces, en las demencias corticales encontramos un cuadro clínico. Empieza una fase donde es leve, una fase moderada, una fase severa y una fase grave. La segunda fase, que también es denominada una fase confusional porque involucra más síntomas. Por ejemplo, ya hay disminuciones en las capacidades de la marcha, en la desorientación espacial, hay más empobrecimiento lexical. Y tenemos una fase final. En esta fase final, prácticamente que el paciente pierde todas las actividades iniciales. ¿Cuáles son las actividades iniciales? El ir al baño, los reflejos, el pararse, el sentarse. La demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es la tercera causa de demencia. Se presenta entre los 45 y los 60 años. Viene también por una atrofia progresiva de los lóbulos frontales y de los lóbulos temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta demencia inicia a perder, digamos, la vigencia de las neuronas en estas áreas del cerebro. Su aparición es de forma insidiosa y temprana con cambios de comportamiento, mientras en el Alzheimer el primer síntoma es la anomia. En la demencia frontotemporal siempre el paciente tiene una queja o el familiar que ha cambiado, más bien el familiar, que ha cambiado el comportamiento. Por decir algo, el señor que no era celoso de un momento a otro está celando a la señora con que
tiene un romance con el celador del conjunto, por ejemplo. Ese es un cambio de su comportamiento. La demencia frontotemporal afecta al 10% y al 15% de las personas con demencia degenerativa mayores de 40 años. Hay un compromiso discreto de la memoria episódica, pero importantes déficits cognitivos, alteraciones sociales y del comportamiento, sobre todo del comportamiento. Clasificaciones y variantes. Entonces tenemos que hay dos clasificaciones de la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal de la región perisilvánica y la demencia semántica de los lóbulos temporales. Entonces tenemos que la primera es un trastorno progresivo, sobre todo en el lenguaje, con anomia, disminución de la fluencia verbal, disminución de la fluencia semántica, de las categorías, hay agramatismo, la comprensión está preservada, hay parafasias fonéticas. Y aquí, en la imagen, en la TAC, tomografía axial computarizada o en la resonancia magnética, se encuentra una atrofia perisilvania de predominio izquierdo. La demencia semántica, anomias severas, afasia amnésica, mejora con las claves semánticas, dificultades importantes en la comprensión, palabras habladas y escritas, por palabras habladas y escritas, alteraciones en la fluencia verbal para generar la palabra dentro de una categoría, o sea, el paciente no puede categorizar que una manzana pertenece a la categoría de fruta, por ejemplo. Perseveraciones en la sintaxis y en la fonología. Y aquí vemos que en la imagen, en la tomografía o en la resonancia, se encuentra una atrofia izquierda. La demencia frontotemporal. Tenemos entonces que las manifestaciones incluyen cambios en la conducta, desinhibición, rigidez mental, inflexibilidad, distracciones, pérdida de la autocrítica, entre otras manifestaciones. Por ejemplo, la pérdida de la noción del dinero o llegar, digamos, la familiar con la queja de que el abuelito está regalando el dinero a una gente que antes no regalaba, o que está teniendo conductas sexualizadas que antes no tenía, o que está comiendo más de la cuenta. Todas estas tienen que ver con cambios en el lóbulo frontal. El compromiso predominante del lóbulo frontal se expresa por alteraciones del comportamiento, lo que les decía, desinhibición, apatía. La apatía significa que ya no quiere hacer las cosas que hacía antes, o como quien dice, le da igual. Embotamiento afectivo y pérdida de la autocrítica. ¿Cuál es la clínica neuropsicológica de la demencia frontotemporal? Hay un déficit en la memoria de trabajo, en la memoria episódica, dificultades en evocación, mejor desempeño en el reconocimiento. Al inicio se puede presentar severas alteraciones de la memoria episódica. La atención y la función ejecutiva, hay dificultades en la flexibilidad, es un paciente, por decir algo, rígido, terco. En la categorización de lo que les decía, ya no categoriza, por ejemplo, el camión en la categoría de medios de transporte. La planificación, ya no logra realizar una planificación de sus actividades de la vida cotidiana ni de la información como lo hacía antes. Y la resistencia a la interferencia. En el lenguaje tenemos alteraciones al nivel del lenguaje pragmático como instrumento de la relación social. Tenemos en las praxis alteración de la programación de los actos motores que revelan una lesión premotora, dibujos añadidos, simplificados o las denominadas perseveraciones. Entonces, en los dibujos
siempre realiza la misma especificación o el mismo dibujo que ya había hecho. En las náuseas hay reconocimiento de las emociones o se altera el reconocimiento de las emociones. Bueno, vamos a profundizar un poco más con las demencias subcorticales. Aquí tenemos la imagen de la demencia vascular. Esta es una resonancia magnética con SPECT y se muestra la hemorragia a nivel antiguo, una hemorragia o una lesión antigua. En la enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el mundo, ¿sí? Es muy importante, siempre hay mucha incidencia de accidentes cerebrovasculares en las personas desde muy jóvenes, con inicios muy jóvenes. La demencia vascular, ¿cuál es el diagnóstico probable? Tenemos que, para que tengamos una demencia vascular, debe haber una enfermedad cerebrovascular que sea coherente con esta historia del paciente, un deterioro abrupto y fluctuante progresivo de las funciones cognitivas. Digamos que mientras que en el Alzheimer el paciente tiene un deterioro progresivo de la memoria, en la demencia vascular hay un deterioro fluctuante. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces un día el paciente está bien de la memoria y al otro día no se acuerda. Es más fluctuante. En la imagen no hay relación temporal. Y siempre se debe confirmar la historia, como les decía, con lesiones vasculares. ¿Cuáles son las características clínicas de la demencia vascular? Tenemos la presencia temprana de alteraciones en la marcha. Ya hay, digamos que más signos, por decir algo, signos de su actividad motora física. Historia de inestabilidad postural o de caídas frecuentes. El paciente que está parado buenamente o se está bañando y de buenas a primeras se cae en el baño. Presencia temprana de urgencia urinaria no explicada por ninguna lesión urológica. Parálisis pseudovulvar, cambios conductuales y de la personalidad. Las etiologías tienen que ver, como se decía, con enfermedades cerebrovasculares como el multiinfarto, varios multiinfartos que el paciente haya tenido y no se ha dado de pronto cuenta. Encefalopatía a nivel de las arterias del cerebro, lesiones únicas en las áreas estratégicas que producen la hemiparesia, que es la pérdida de algún movimiento en cierto lado del cuerpo, trastornos en la marcha y lo que les hablábamos ya de la incontinencia urinaria. ¿Cuál sería la clínica neuropsicológica? Puede ser subcortical cuando la lesión vascular, por así decirlo, se inicia en estas zonas, o puede ser también cortical cuando la lesión se inicia en la zona cortical. ¿Cuál es la clínica neuropsicológica? Bradicinesia, alteración de la atención y de la concentración, memoria inmediata reciente y memoria baja de la fluidez, dificultades en la categorización, déficit de las estrategias para la resolución de problemas. Alteración visoespacial, aumento de la latencia en las respuestas, dificultad para continuar las tareas ya iniciadas, alteración en el cálculo matemático. Síndromes afásicos, fallas en la articulación y en la entonación, cambios de comportamiento como la apatía, irritabilidad, depresión, alucinaciones, manía y hasta psicosis. ¿Cuáles son las diferencias, las principales diferencias entre la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y la demencia vascular?
en la demencia vascular hay un síndrome disejecutivo que tiene que ver, recordemos, con los lóbulos frontales, la planeación, la organización, la programación, la secuenciación lógica. Y en la enfermedad de Alzheimer hay una dificultad para aprender, el paciente no puede aprender nuevos aprendizajes, hay olvidos frecuentes también en la enfermedad de Alzheimer, mientras que en la demencia vascular hay alteración en la programación. Dificultad en la enfermedad de Alzheimer del reconocimiento y en la demencia vascular procesos más lentificados. En la enfermedad de Alzheimer no mejora con el uso de claves, si yo le doy claves en la evaluación él no va a mejorar, pero en la demencia vascular mejora con las claves de reconocimiento. La anomia y dificultades de aprendizaje se presentan en la enfermedad de Alzheimer, mientras que en la demencia vascular hay desorientación y olvidos menores. En la enfermedad de Alzheimer hay defectos visoespaciales e inatención, y en la demencia vascular hay alteración en la memoria episódica, perseveración y ecolalia. Hay una característica muy particular cuando un paciente con enfermedad de Alzheimer y uno con demencia vascular llegan a un consultorio clínico, y es que, por decirles algo, el que tiene enfermedad de Alzheimer se ve o se observa muy normal, muy bien puestecito, a no ser que tenga ya algo frontotemporal, pero llega como caminando al consultorio, llega hablando más o menos bien. El de la demencia vascular llega muy lentificado, llega caminando muy mal, pero al momento de realizarles la evaluación neuropsicológica, resulta que el paciente con enfermedad de Alzheimer tiene más alteraciones, por así decirlo, en los procesos que el de una demencia vascular, que por lo general lo hace, pero lo hace de manera más lenta. En el Parkinson, que también tiene que ver con las demencias subcorticales, tenemos una desconexión en las áreas frontosubcorticales. Eso es muy importante, porque el paciente con Parkinson, tiene grandes síntomas frontales también. En la memoria encontramos bradisiquias, la lentificación, todo lo que inicie con bra significa lentificación de los procesos. Pérdida de la fluidez del recuerdo, la evocación más afectada de la memoria a largo plazo, memoria episódica también discretamente afectada, memoria implícita visual alterada, la memoria procedural, o sea, de los procesos, levemente alterada. El paciente con Parkinson, por así decirlo, hay una tríada muy significativa en los síntomas, que es el temblor, la rigidez y la lentificación. Aquí vemos las estructuras que están afectadas en la enfermedad de Parkinson: el putamen, el tálamo, el globo pálido, los núcleos, la sustancia negra. Estas serían las estructuras subcorticales, porque recuerden que hay una desconexión con el lóbulo frontal, lo que provoca otros síntomas importantes en el Parkinson. La clínica neuropsicológica del Parkinson. En el Grover es una prueba neuropsicológica que mide memoria verbal en los abuelitos, disminución en las puntuaciones del recuerdo libre y mejor desempeño en el reconocimiento o en el inducido. En la atención hay dificultad para mantener la atención activa y la concentración por un tiempo prolongado. Y el denominado síndrome disejecutivo o de los lóbulos frontales, que viene con dificultad para realizar secuencias, para organizar un hecho autográfico, dificultad para realizar tareas en el campo de la rigidez cognitiva y la pérdida de la creatividad. Recordemos que el paciente que tiene Parkinson tiene pérdida de sus expresiones faciales, la cara se le ve muy plana, por así decirlo,
Y también hay una pérdida en la planeación de sus movimientos. Cada vez que el paciente con Parkinson va a dar un movimiento, inicia a darlo con pasos muy lentificados hasta que después como que arranca rápidamente, y esto tiene que ver con el síndrome disejecutivo. La percepción. Hay una alteración visoespacial, dificultad para percibir distancias, dificultad para mirar posiciones relativas entre varios objetos, dificultad para la visión en 3D, pérdida de la nitidez de las imágenes, dificultad para atender a varios canales multisensoriales. Y en la emoción, lo que ya les decía, hay un aplanamiento de la emoción, no solo de la expresión facial, sino de las emociones como tal, y depresión. Se ve un paciente deprimido. Bueno, antes de pasar a la siguiente demencia, es importante aclarar que la enfermedad de Parkinson por sí misma no es causal de demencia. Hay varios tipos digamos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad como tal, puede venir con demencia o sin demencia, puede tener alteraciones cognitivas o simplemente no tener ninguna alteración. Otra de las demencias subcorticales es la denominada demencia por cuerpos de Lewy, que es muy similar a los síntomas del Parkinson, con algunas diferencias muy poco significativas. El cuadro de demencia tiene un inicio rápido y el deterioro es progresivo, con déficits importantes en las funciones ejecutivas, en la resolución de problemas, en la fluidez verbal y en el desempeño audiovisual. Muchas veces la demencia por cuerpos de Lewy se diagnostica hasta la muerte, hasta que la persona le hacen la autopsia y revisan la alteración en los cuerpos de Lewy. Enfermedad de Huntington. Se trata de una enfermedad que tiene que ver con un gen y provoca también trastornos en el movimiento, síntomas psiquiátricos y demencia. La demencia se vuelve evidente con el surgimiento de los síntomas. Todos los aspectos de la memoria resultan afectados y más tarde surge la afasia, o sea, la incapacidad de la alteración a nivel del lenguaje, apraxia a nivel de los movimientos, agnosia a nivel de las percepciones y la disfunción cognitiva global. Hay otro grupo que son las demencias reversibles. El término reversible quiere decir que se pueden revertir, o sea, tienen un tratamiento médico y tienen mejoría. Las demencias reversibles son la hidrocefalia. Si se trata la hidrocefalia, pues la demencia se puede convertir en reversible. Y la deficiencia en vitamina B12. Entonces, muchos pacientes van al neurólogo, lo primero que les solicita el neurólogo es un examen de sangre para mirar la vitamina B12. Si está muy baja, puede ser el causal de esta demencia. Entonces, con tratamiento que tiene que ver con la vitamina, se puede convertir en una demencia reversible. Ahí está una fotico de la hidrocefalia. Se ven los ventrículos mucho más grandes por la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces queda la bibliografía y damos por terminada nuestra clasificación de demencias por el día de hoy. Muchas gracias a todos.